Quien ha entrado en el estudio, bueno, en actitud amenazante, cargado con algo así como 200 kilos de papeles, Sí, a mí me ha es asustado, don Fernando Múgica. Todo un honor tenerle aquí Yo con no nosotros. asusto a nadie hace mucho tiempo. Oye, acabo de descubrir que tienes una voz radiofónica fantástica. Entonces yo estoy ahora con un complejo terrible, porque claro... Uy, cuando empieza así don Fernando, hay que temerle, porque sí. luego significa me Bueno, va a dar una serie de decirte- palos en la discusión. Quiero decirte una cosa, Luis. Como sabes perfectamente, yo no he estado en ninguna radio desde el juicio, o sea, desde siempre. Y he hecho esta asociación por amistad, pero ya sabes que estas cosas no me gustan mucho, ¿eh? Pues le agradecemos muchísimo que esté usted aquí hoy, don Fernando, porque además nuestros oyentes tienen muchas preguntas para usted. Se me ocurrió anunciar ayer que venía y ya me han dejado en el blog de los enigmas del 11M muchas preguntas y algunas de ellas enormemente interesantes. Y si les parece a ustedes, entramos directamente en el análisis de lo que es el 11M 7 años después. Don Fernando, una pregunta fácil para empezar. Fácil, ¿no? Fácil, sencillita. El otro día pues teníamos un debate, yo creo que bastante interesante en BO7, donde estaba también Pedro J, estaba también Casimiro, y ahí pues se ponía de manifiesto algo que yo creo que Casimiro García Vadillo sintetizó muy bien al final, y es que cada una de las personas que han estado investigando el 11M pues tiene al final una visión propia. Es decir, aquí no existen teorías conspiranoicas que nadie desde arriba induzca en los periodistas, sino que cada periodista ha tratado de acercarse a la verdad pues con honestidad. Al final todos hemos llegado a un punto de acuerdo, que es que en lo que nos han contado hay una cantidad inmensa de mentiras, pero luego a partir de ahí ya empiezan las distintas visiones. Y la verdad es que hay muchos de los oyentes a los que les llamó bastante la atención algo de lo que usted dijo en el programa. Permítame que sintetice un poco la postura que creo percibir en lo que Fernando Múgica opina sobre el 11M y usted me dice si es correcta o no es correcta. Dentro de lo que es la investigación de los atentados del 11M, me da la sensación de que Fernando Múgica piensa que lo que nos han contado es absolutamente todo mentira. Sí, por supuesto. Que el 11M no fue un atentado, ni de ETA ni de Al-Qaeda, y que por el contrario el 11M fue una operación de servicios de inteligencia. ¿He sintetizado bien su postura? Afirmativo. Y permítame entonces que empiece planteándole la pregunta que uno de los oyentes me planteaba a través de un blog. ¿Qué se perseguía con el 11M? Bueno, si yo supiera que se perseguía con el 11M, pues no estaría aquí, sería ya casi Dios nuestro Señor. Yo tengo, antes que eso, quiero decir una cosa. El tsunami y Japón y el terremoto. Yo estoy muy enfadado, pero muy enfadado a niveles que no sé si me voy a recuperar ya para el resto de mi vida. Yo estoy muy enfadado porque España vivió el 11M una cosa parecida a la de Japón, un terremoto con un tsunami. Pero, ¿por qué estoy enfadado? ¿Porque sucedió? No, bueno, suceden las cosas, la naturaleza o la maldad del ser humano. Me es indiferente. No, yo estoy enfadado porque yo me levanté aquella mañana y los días siguientes, después de ese tsunami, de ese destrozo absoluto en 2 minutos de todo lo que teníamos, y la gente no se había dado cuenta que no existía el tsunami. Es decir, es como si ahora se levanta alguien en Japón, sale a la calle y pregunta, ¿qué pasa? Y la gente dice, ¿qué pasa de qué? Es decir, es un tsunami que no existió para la mayor parte de las personas. Entonces, a mí eso me ha producido un trastorno psicológico. Es decir, no puedo salir a la calle, ver a la gente y darme cuenta de que no solo no les preocupa el 11M, sino que creen que ya saben lo que sucedió, y que aquí no ha pasado absolutamente nada, unos malos moros que de pronto han puesto una bomba. Entonces, eso me produce tal rechazo, y lo digo así de entrada, y luego contesto a su pregunta, por supuesto, que no me deja vivir en paz con este país. Es decir, no me interesa este país, no me interesa un país en el que la sociedad no es capaz ni siquiera de darse cuenta de las cosas más elementales que le hacen y que sucede. No me interesa un país con la justicia como la que tiene. No me interesa un país con unas fuerzas de seguridad, con unos servicios de inteligencia, con una policía que es capaz de hacer las cosas que hace mientras la sociedad mira tranquilamente para otro lado. Entonces yo me borro, lo siento muchísimo. O sea, ni siquiera
soy capaz, y perdonadme este largo monólogo, de decir, bueno, ¿qué es lo que usted dijo? Voy a intentar a la gente explicarle. No, es que ya no me interesa, de verdad lo digo sinceramente, es decir, me borro de esta sociedad. No me interesa una sociedad tan dormida, tan metida en sí misma, tan incapaz de ver las cosas más elementales. No solo con el 11M, con muchísimas cosas. Y después de esta explosión de alma que acabo de hacer, pues voy a contestarte a tu pregunta. ¿Qué se pretendía con el 11? Todo el mundo cree que esto fue un atentado, bueno, todo el mundo cree que fue un atentado de los moros, perdón por la palabra, pero es para que nos entendamos, y que ya está, bueno, pues Irak, el islamismo, el integrismo y todas esas cosas. Bien, luego hay algunos más suspicaces, entre los que supongo que se cuenta usted, que dice, bueno, no fue así, no fue tan sencillo, fue algo más complicado, algún servicio de inteligencia español o algún grupo de presión español quería cambiar el mundo y España y las elecciones. Mi conclusión es bastante diferente. Yo creo que el atentado es un atentado externo a España, por completo. O sea, de inspiración geoestratégica. Digamos. Geoestratégica, que está pensado el 11M porque son 6 meses del 11S y que es perfectamente dentro de esa estrategia mundial del 11S, que tiene relación con el 11M. Y yo creo sinceramente que los que estudiaron ese tema les importaba un verdadero rábano el resultado de las elecciones españolas, dado que ganen unos o ganen otros, a ellos les es casi indiferente. Y en todo caso, estoy convencido de que creían que ese atentado iba a dar como resultado la victoria absoluta y total del gobierno. Es el único país del mundo, el único, y he dado bastantes vueltas al mundo, en el que después de un atentado como el del 11M, 3 días antes de unas elecciones, el gobierno las pierde. O sea, eso es impensable. El que piense que se hizo para que cambiaran las elecciones es que no sabe cómo es la estrategia mundial y global de las elecciones. Es decir, es imposible. Es imposible. Lo normal es que, claro está, el gobierno no lo hiciera tan absoluta, rematada y estúpidamente mal como para perderlas. Pero, ¿qué es lo normal? Que la gente se ponga a favor del gobierno, todos unidos, digan, ¿pero cómo? Nos están atacando, a por ellos. Eso es lo normal. ¿Os imagináis en Estados Unidos una bomba de estas características 3 días antes de las elecciones? Bush saca el 93% de los votos. Y después ya se lo piensan. Tenemos otro sentido, ¿no?, de patriotismo. Eso es lo que yo pienso. Entonces, el que piense que lo hizo como una estrategia para cambiar es que no conoce ni a esta sociedad ni al mundo. Bueno, a esta sociedad no la conoce nadie, porque ya visteis cómo reaccionó, de la forma contraria a la que yo creo que los que pensaron la estrategia del atentado lo hicieron. A mí me gustaría preguntarle a Fernando, bueno, que concretara un poco más. Estamos hablando de servicios secretos, lógicamente, de fuera de España, y en el caso de Luis piensa que son servicios secretos de dentro de España. Entonces, un poco que cada uno profundizara para que la gente se haga la idea de cómo puede ser posible eso. Y lanzo también una pregunta a Luis, porque el otro día en Veo7, y pongo en contexto a nuestros oyentes, Luis defendía esta misma teoría, que es la que ha venido defendiendo estos días, que bueno, que era cosa de nuestros servicios secretos, un golpe interno, y le preguntaba a Casimiro García Vadillo, o más bien le replicaba diciendo que era imposible, que él no creía eso porque tendrían que estar implicadas centenares de personas, de policías y demás. Entonces, me gustaría, Luis, que después de Fernando respondieras tú a Casimiro, porque esa pregunta se quedó un poco en el aire y a lo mejor pues alguien entiende mucho mejor tu tesis después de que respondas a ella. Entonces, no sé, Fernando, venga. Los servicios secretos... moderadora. Sí, es que es porque yo ya lo sabía, que esto iba a pasar. Esto es un auténtico golpe de mano en la mesa de tertulia. Total, ya se cuenta. Pero es porque nos interesan mucho Luis vuestras preguntas. Sonríe, con esa sonrisa que tiene maliciosa y el terrible. truco que tenemos las mujeres. Es para que se enfrentéis. Bueno, entonces, me estás preguntando por... Servicios secretos extranjeros, estamos hablando. Extranjeros. Y has dicho una palabra que... dos palabras... Que no cuadran. Dentro y fuera. ¿Cómo que dentro y fuera? Como si los servicios extranjeros no estuvieran dentro. Es decir, en este país existen muchas personas muy importantes, y hablo de ministros también, o sea, tranquilamente, que están trabajando para servicios extranjeros. O sea, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, pues dentro y fuera es una cosa bastante... cuidado. Y por otra parte, dentro de fuera, la gente conoce la CIA, la DIA, la DEA, el FBI
y la NSA. 5, he dicho. Y el Mossad, ¿no? Bueno, pero digo de Estados Unidos. Ah. Está hablando de Estados Unidos. Bien, 5. Hay 1.750 agencias de inteligencia en Estados Unidos. Entonces, bueno, conocemos 5, pues nos faltan 1.600, no sé. 1.745 nos faltarían. Bien, exactamente. Entonces, O sea que bueno, ingeniero, o sea que, primero, dentro y fuera es una cosa que no acepto, porque eso es muy difuso. Pero fíjate, así me has ayudado a entender mejor, a concretar un poco más lo que piensas, porque entonces, ¿por dónde va tu tesis? Bueno, pues ya la he dicho, no tengo que repetirla. Mi tesis es que es un asunto islamista de verdad, es decir, utilizar a los islamistas para una conflagración mundial ideológica, que es lo que fue el 11S y después el 11M. Era el año de elecciones en Estados Unidos, es evidente, y entonces esto le venía al pelo. 11S, 11M. ¿Crees que la gente, después de dar de comer la papilla a su niño pequeño, de que le van a despedir de su empresa, de que no ha conseguido que calle su niña de 15 años que está gritando que quiere otro iPod más y que se le ha roto una uña, va a estar pensando si el 11S y el 11M en Wisconsin, por ejemplo, es diferente? La gente se queda con números, con palabras, con pequeños datos. La gente no lee nada. Yo tengo compañeros de mi periódico importantes y amigos que no han leído ni el 1% de lo que yo he publicado del 11M. Y cuando me dicen, lo noto por sus preguntas, cuando me dicen, oye, pero esto, ¿y tú no podrías explicar? Digo, bueno, he gastado 48 agujeros negros o no sé cuántos, ya no llevo la cuenta, en explicarlo, y me estás preguntando, ¿tú no los has leído? Dice, no, yo no lo he leído, era demasiado largo. La gente no lee nada, ni sabe nada. ¿Sabes por qué se llama el chino, el tunecino? Porque suena a la gente. Nadie se queda con Ali Lanrabet, no, se queda con el chino y el tunecino. ¿Y sabes por qué no se llama el argelino? Porque era la Mari. La palabra más castiza en España, la Mari. Por eso no se llama el argelino. Si no, le hubieran llamado el argelino. Pero es que para colmo el chino no era el chino, como todo el mundo sabe, porque nadie le llamaba el chino. Le llamaban Mowgli. Entonces, esos son inventos de los que saben muchísimo de comunicación y de los que saben que la gente se va a quedar con 2 palabras. El chino, la dinamita, el minero. 3 palabras y no quieren nada más porque nadie ha leído nada más. Yo creo que no han leído todo esto ni los que me han replicado. Bueno, me lanzaba Sandra una pregunta, pero lo siento mucho, no voy a responder a esa pregunta. Sandra sabe, y eso ya lo comentamos el otro día en el programa de BO7, que Fernando y yo pues estamos de acuerdo en muchas cosas. Él cree en la hipótesis de servicios secretos externos. Yo creo que fue algo 100% nacional, pero tenemos a Fernando. Venga, vale. Para exprimirle aquí. Yo tengo toda la vida para explicar mis teorías. Yo le quiero hacer 2 preguntas por tratar de profundizar en esa tesis. Primera, si eso es así, entonces es de suponer que toda la campaña de manipulación de pruebas posterior al 11M no tiene nada que ver con los verdaderos autores, sino que es ejecutada por otras personas y forzosamente tuvo que ser improvisada o había complicidades en el interior. Sería la primera pregunta, es decir, alguien en el interior, las terminales de esos servicios a los que usted achaca la responsabilidad de la masacre y las terminales en España estaban al tanto de ese atentado, sería la primera pregunta. Y la segunda, los movimientos previos al 11M que parecen operaciones claras de inteligencia, como por ejemplo la famosa reunión de Perpiñán, convenientemente filtrada a la sociedad para dividirla en 2 partes, o la furgoneta de Cañaveras, que parece una operación cebo, etcétera, ¿no tienen nada que ver entonces con el 11M? ¿O sí tienen que ver, y quienes estarían implicados son los terminales en España de quienes organizaron el atentado? Aunque esto es difuso, quiero decir, no se puede decir sí o no, pero me arriesgo a decir, en mi opinión, no. Es decir, en mi opinión, toda la manipulación del 11M, que está desde las, 11 de la mañana del día 11, precisamente, a mí me parece que es un producto improvisado. Entonces, lo que yo quiero decir es que el atentado al que más le sorprende no es a la sociedad, es a los servicios de seguridad. O sea, el atentado, los servicios de seguridad están esperando un atentado de ETA y creen que eso va a ser controlado y que lo van a poder controlar.
Y por eso está al día siguiente lo de la cúpula de ETA, etcétera, etcétera. Que como sabéis se hizo, pero 3 meses más tarde. Bueno, entonces, a todos les sorprende el atentado. Los que están esperando el atentado de ETA no les sorprende, porque dicen, ya está aquí, solo que se nos ha ido de las manos y no hemos podido controlarlo. Qué bestias, ¿no? Y además, ¿cómo es posible que se nos haya ido de las manos? Mandan una información a todas las brigadas de información de España, por la que cada uno va, sobre todo las del norte de España, por las que cada uno va a ver a sus objetivos, que ellos llaman de ETA, es decir, la gente que tienen controlada más o menos. Fulanito en la calle Navarrería de Pamplona, ¿está o ya no está esta mañana? Van y se llevan una sorpresa terrible, eso lo hacen en la primera media hora, se llevan una sorpresa terrible, y es que todos los objetivos están en su sitio, nadie se ha movido. Entonces dicen, ¿cómo es posible que esto sea un atentado de ETA gigante y que los objetivos no se hayan movido? Es decir, están todos aquí los que controlamos. Pues entonces será alguien incontrolado, será un grupo incontrolado de ETA, de esos que dicen salvaje y que no está ni siquiera bajo la cúpula normal de ETA. Y eso es lo primero que ellos piensan. Y los que están en la lucha antiterrorista en Francia de la Guardia Civil, todos piensan que es ETA, digan lo que digan ahora. Todos piensan que es ETA. Y el Servicio de Inteligencia Oficial, el CNI, piensa que es ETA al 90%. Yo hablo con muchísimas fuentes que, como podéis comprender, después de tantos años tengo. Y todos me dicen, Fernando, tírate a la piscina, es ETA. No sabemos muy bien cómo, pero es seguro que es ETA. Eso de que al principio todos creían que eran los policías, que creían que eran los musulmanes. ¿Pero de dónde? O sea, no. Había alguno, un coronel muy importante de la Guardia Civil que luego fue ascendido, que dijo, estos son los musulmanes radicales. Y lo dijo desde el primer momento. ¿Por qué? No lo sé. Pero la gente de calle estaba convencida de que era ETA. Bien, entonces, de pronto alguien, que eso es clave, alguien piensa en esa dicotomía que a mí me parece falsa por completo, que es, si ha sido los musulmanes, gana uno, y si ha sido ETA, gana otro. ¿Desde cuándo? O sea, vamos a imaginar que ha sido ETA, y que ETA se ríe del gobierno y mata a 200 personas. Se ríe de los servicios de seguridad y es capaz de colocar bombas precisas en 4 trenes. ¿Desde cuándo eso le conviene al gobierno? Sería el mayor palo para el gobierno desde hace años y años. Sería una catástrofe. Pero entonces, no decís que estás controlando y que ETA está medio vencida. ¿Por qué creen que eso le hubiera dado la victoria al gobierno? Yo nunca lo he entendido. Bien, entonces, aparte de que esa dicotomía me parece falsa y está creada, programada, difundida para que la gente se lo crea, de hecho, todo el mundo se lo creyó. Bueno, todo el mundo digo en general. A mí me parece que alguien, por la mañana, piensa en esa dicotomía y dicen, bien, pues entonces, si son los radicales musulmanes, entonces pierde el gobierno. Vamos a ir por esa línea. Y echan mano de lo primero que tienen. Lo primero que tienen es una gente que ya saben que tiene dinamita en el norte de España y que lo tienen controlados, que son los famosos mineros y esta gente. Y echan mano de una furgoneta que está en Alcalá, que no tiene nada que ver con el tema, y que la emplean como podrían haber empleado cualquier otro coche. Imagínate que no se emplea esa furgoneta, y que dicen, hay en Vicálvaro un R25 de los antiguos, que hubieran hecho lo mismo. Ellos necesitaban un vehículo para poder ser creíble esa teoría que van improvisando. ¿Por qué digo que la improvisan? Porque es imposible hacerla tan mal. Es decir, si no se fuera improvisada, si la teoría de los que dicen que eso está preparado tuviera razón, entonces la furgoneta tendría huellas de los que ellos quieren que las tengan. Pero tú verías una cámara... ¿Quién la improvisa? ¿Quiénes son ellos? Bien, pues la gente, en mi opinión, la inteligencia, no inteligencia como servicio de inteligencia, sino la inteligencia del Partido Socialista se da cuenta de que eso es un filón, y que de pronto puede haber un vuelco electoral, y se dan cuenta desde el primer momento. O sea, alguien inteligente lo piensa, y entonces empieza a poner a su gente dentro de la policía, a trabajar para que esa teoría empiece a funcionar. Pero ya alguien ha dicho Titadine, ¿no? Alguien ha dicho Titadine, y eso llega a todas las comisarías de España, y todos creen que es ETA porque es Titadine. O sea, hay dos teorías. Y en la furgoneta aparece una tarjetita que ahora ha dado mucha risa, pero a mí no me da ninguna, del Grupo Mondragón. ¿Por qué? Porque en el primer momento
Se dijo, como sabéis, que las tarjetas de la mochila de Vallecas se llevaban a Francia. Estaban compradas en Francia y dice, en el primer momento, dice uno de los policías más importantes de esta historia, dice, nosotros creímos que llevaban a Francia. Esto no es una cosa inocente. Ellos al principio necesitaban las pruebas que llevaran a Francia y a ETA. Un momento, pero hay algo que me pierdo en tu razonamiento, Fernando, porque dices que inicialmente todos creen que es ETA. Sí. Dices que, por ejemplo, la furgoneta Kangoo de Alcalá es una prueba falsa, sí. Y entonces quieres decir que alguien, desde el principio, creyendo que es ETA, pone en Alcalá una Kangoo con una tarjeta que apunta a Francia, es decir, pone pruebas falsas que apuntan a ETA. ¿Para qué? Si cree que es ETA. Es que, en mi opinión, la furgoneta de la Kangoo de esa no la ponen, la utilizan. ¿Sabes cuántos coches robados? Pero la utilizan dos partes distintas. Claro, por un lado, aquellos que quieren... Ponen, los que la utilizan. No, los que quieren que sea la vía etarra y los que quieren que sea la vía islamista, los dos. ¿Sabes cuántos coches robados había esa mañana en Madrid? Pues échale un cuento. Pues, 5.000, 7.000. ¿Sabes cuántos habrían pasado la información? Aquí hay un coche, aquí hay otro coche, aquí hay un coche que ha explotado. ¿Te acuerdas que había como explosiones? Aquí hay 5.000. Se utilizó la furgoneta posteriori, no anteriori. Ya, pero la furgoneta se utiliza para islamizar el atentado. Entonces lo que no veo es que tenga sentido. Si creían que era de ETA... En el primer momento no es para islamizar el atentado. Es para se tenerla... utiliza cuando llega a Canillas y entonces alguien ya quiere islamizar con la cinta coránica y con los restos de explosivos que llevan al norte. Bueno, pero previamente en Alcalá, sí. Según dices, y lo mismo pasa luego con la mochila, con el tema de las tarjetas SIM, alguien pone cosas que apuntan hacia ETA. Es que lo pongan. Si había una tarjeta del grupo Mondragón, una de dos, o es una casualidad y resulta que había una furgoneta Primero, imagínate que es una casualidad. Segundo, imagínate que los que dicen que está la tarjeta son los que quieren esa vía. Puede que la tarjeta ni exista. O sea, yo no digo que está, yo digo que los policías que van allá dicen que está y pasan el teléfono, que son dos cosas bastante diferentes. O sea, en una investigación policial, lo primero que quieres es buscar culpables. Normalmente, cada uno tiene unos prejuicios en su cabeza. Y tú buscas las pruebas e ignoras las que no te vienen bien. Eso pasa siempre, por eso las investigaciones policiales suelen ser muchas veces tan erróneas. Porque tú dices, bueno, yo creo que ETA es muy mala, por tanto, todo lo que favorezca esta vía me parece extraordinario. Yo creo lo contrario. Bien, entonces, en mi opinión se improvisa porque es imposible que tú no tengas un vídeo de los malos trayendo la dinamita. Es imposible que no tengas unas fotos o un vídeo del chino con el minero. Es imposible que tú no te... Es imposible, porque hay millones de cámaras. Si hubiera conexión entre las manipulaciones posteriores, que además da toda la sensación, y eso ya lo has dicho tú muchas veces, y estoy completamente de acuerdo, que hay muchos grupos metiendo baza, intentando manipular en distintos sentidos, por supuesto. Y al final aquello es un batiburrillo, ¿no? Hay una lucha a muerte. Si hubiera conexión entre esas manipulaciones posteriores para tapar la verdadera autoría y los verdaderos autores del atentado, entonces, como tú dices, tendríamos cosas antes del atentado que apuntarían hacia estas manipulaciones. Pero no es para tapar el verdadero autor del atentado. No saben quién ha sido. Exactamente, no saben quién ha sido. He dicho que los primeros sorprendidos son las fuerzas de seguridad. Ellos no tienen ni idea de quién ha sido. Entonces, ni idea. La pregunta que te hacía... yo creo que siguen sin tener idea de quién ha sido, Estoy convencido en este momento, o sea que... La pregunta que te hacía antes, entonces tú no ves conexión entre el atentado y los episodios de Cañaveras, de Chamartín y de Baqueira Beret previos al 11M, es decir... No lo veo. ¿No ves conexión? No solo no lo veo, sino que creo que va en un camino distinto. En un camino distinto. Pero si todos, incluidas las fuerzas de seguridad, pensaron inicialmente en que era ETA, es precisamente porque había esos antecedentes. Claro, en parte sí. Y claro, si estamos viendo que en el propio atentado del 11M ningún atentado se resuelve al día siguiente o en 2 días. Por supuesto. Nunca. Y hubo como una representación teatral. O sea, exactamente. Eso era como un teatro. Apareció una furgoneta que resulta que tenía una cinta de versos coránicos que, claro, todo el mundo ya tenía que pensar que era islamista. Y entonces, esa representación teatral que condujo a la opinión pública a pensar en una determinada dirección, también a mí me hace pensar, como dice Luis, que lo de Cañaveras, lo de Chamartín y tal, también puede formar parte de ese teatro. Lo que pasa es que, claro, se contradice,
porque si esos antecedentes fueron lo que a mí personalmente, yo creo que a todo el mundo nos hizo a pensar que es ETA seguro. Sí, y yo o sea, recuerdo a mí me el cuesta... día 11 es ETA seguro porque habían querido volar Chamartín y por la furgoneta de Cañaveras. Sí, a mí me cuesta mucho pensar en tu tesis, me cuesta mucho aceptar la tesis porque, vamos a ver, se producen esos 3 episodios que son extrañísimos. En diciembre, intento de atentado contra estaciones de tren de Chamartín, un falso atentado. Enero, intento de atentado con 12 mochilas bomba en Baqueira Beret, un falso atentado también. Y en febrero, intento de atentado contra el corredor de Lenares, y el mapa aquel con el corredor de Lenares marcado estaba en aquella furgoneta cuando es detenida en Cañaveras, y resulta que en marzo se produce atentado contra estación de tren con 12 mochilas bomba en el corredor de Lenares. O sea, la casualidad es tan grande que no me puedo creer que no exista conexión. Y el hecho de que pueda existir una conexión, pues a mí, digamos, me refuerza en esa creencia la sorprendente circunstancia de que por primera vez en la historia salieran a la palestra los responsables del Partido Socialista, nada más producirse la detención de la furgoneta de Cañaveras, y concretamente fueron Felipe González y el señor Ibarra, poniendo en cuestión que la operación de Cañaveras fuera una operación real. Era la primera vez en la historia de la lucha antiterrorista que el partido político de la oposición sugería que el gobierno podría estar montando operaciones terroristas falsas. Entonces, que luego de repente alguien venga desde el exterior y por casualidad haga un atentado que cuadra con esos aparentes encaminamientos previos perfectamente en el modus operandi, por casualidad, no sé, me resulta difícil de creer. Pero Luis, déjame añadir una cosa pequeña. Es que todo eso, sí, en la furgoneta de Alcalá se hubiese creado solo la tarjeta de Mondragón y no hubiese aparecido esa cinta, pues entonces sí que tendría toda una lógica perfecta de decir, ya se había preparado y se había simulado todo para que hubiese un atentado de ETA dentro de la tesis de que eso iba a beneficiar al gobierno. Lo que pasa que en la furgoneta Alcalá aparece una cinta islámica, que entonces distorsiona... Ya, pero la cinta islámica cuadra con lo que dice Fernando en el sentido de que aparece luego ya a mediodía en dependencias policiales. Bueno, sí, pero se dice que o sea, eso ya es manipulación posterior al atentado. Pero entonces, sí... Mi pregunta, Fernando, es, ¿no ves conexión entre esas cosas que pasaron antes del atentado y el propio atentado? No, yo no lo veo. No lo veo y lo que afirmo es que sí, alguien estaba preparando una especie de teatro de operaciones sobre ETA en el que les venía bien todos esos detalles que has afirmado. Es decir, eso me parece más la preparación de algo mediático para llegar al corazón de ETA y de que la opinión pública crea que ETA son más malos todavía de lo que son, y que eso sí estaba preparándose. Eso estoy convencido que se estaba preparando. O sea, pero que no tiene nada que ver con el atentado del 11M. Es decir, a ellos les sorprende. Lo que pasa es que los que no saben mucho del tema dicen, pues este debe ser el atentado del que hablábamos. Entonces, ¿por qué ha salido tan mal? Es decir, ¿por qué ha habido tantas víctimas? Si nosotros queríamos controlar todo esto y tenemos controlada a ETA, porque a ETA estaba controlada hasta el punto que sabían cómo respiraba cada uno de los miembros de la cúpula. O sea, cada vez que iban al baño lo sabían perfectamente. Luego los detuvieron 3 meses después por razones estratégicas, pero se podía haber detenido en aquel momento. Entonces... Ay, perdona. Sí, no, por favor. No, termina, que yo te quería preguntar de otra cosa distinta. No, entonces, simplemente, yo eso es lo que creo. Creo que es imposible improvisar las cosas tan mal como lo hicieron. Es decir, en una mochila que hay tornillos y clavos, en esto... No, ellos lo van improvisando, y lo van improvisando en una dirección. Pero alguien ya dice, tenemos una red. Sí, ¿sabéis para quién servía la red de este chico que me da una pena horrorosa y que le han condenado a 17.000 años o no sé cuántos años, en mi opinión, de una forma absurda? Y, ¿sabéis a quién estaban sirviendo? A ETA. Es decir, que Toro y Trasorras tenían una red en la que habían vendido dinamita a ETA en el norte, está prácticamente probado. O sea, entonces, ¿a dónde llevaba esa mina? A ETA. No llevaba a ningún islamista. Luego aparece el chino y esas llamadas telefónicas de las que si queréis hablamos. Pero eso es una cosa posterior. O sea, la dinamita lleva a ETA. Vale. Entonces, permíteme que haga otra pregunta concreta, suponiendo en tu tesis que es un atentado exterior. En los trenes estallan 10 mochilas bomba y hay 2 que no estallan. ¿Qué contenían esas mochilas? ¿Contenían algún tipo de prueba que apuntara hacia algún lado? ¿O no tengo ¿qué había la ahí? menor idea.
No tengo la menor idea, no te puedo responder. Es decir, ¿es un fallo? Puede ser. Hasta los más perfectos individuos hay una cosa que dejas la puerta abierta, como en el Watergate, o pones la cinta, o la pones adrede, o no la pones, no lo sé. ¿Por qué? ¿Para que encontraran algo? Puede ser. ¿Para que encontraran teléfonos y creyeran que eran los móviles? Puede ser. ¿Eran 2 bombas falsas? Puede ser. ¿Eran 2 bombas auténticas que no explotaron? Puede ser. No tengo ni idea. No puedo responderlo. ¿Que algo querrían si es un plan muy organizado? Seguramente. ¿Que todas iban a explotar? Seguramente. Mira, la mochila número 13 no explotó porque alguien se empeñó, porque los TEDAS querían explotarla. Y hubo una discusión esa noche allí brutal. Y uno de los jefes policiales, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que luego cambió de cargo, dijo, por mis cojones no se explota. Y eso fue clave. ¿Cuadro Jaén se refiere usted? Sí, Cuadro Jaén. Y si hubiera explotado, no habría móvil, no habría tarjeta, ni habría nada. No, bien. Mira, todo es una chapuza detrás de otra. Es imposible que alguien que organice un atentado de este tipo para cambiar unas elecciones haga tantas chapuzas juntas. Es decir, habría alguna huella de alguien. Habría un vídeo de una cámara que les ha cogido mientras iban a Asturias. Había un pub en Asturias donde se ve al chino con el otro. Habría algo, pero es que no hay nada. ¿Sabes por qué no hay nada? Porque van improvisando los culpables. Ellos durante el primer mes no saben quién van a ser los culpables, hasta la semana en que aparecen. Primero, la furgoneta Kangoo se hace el análisis oficial, como sabes, el 20 y tantos de marzo, y después salen las fotos en los periódicos. Ahí sí, ahí dicen, estos van a ser los malos. Y salen, ya los han seleccionado, ¿no? Los han seleccionado. Y alguien dice, pues si tú metes a este, yo meto a mi radical el tunecino. Y el CNI dice, si tú metes al radical tunecino, yo meto a la Mari. Fíjate por dónde. Y empiezan unas discusiones entre ellos brutales. Y al final dicen, bueno, consenso, estos son los malos. Y entonces salen en los periódicos. ¿Y qué hacen los terroristas cuando ven su foto en grande en el periódico? Pues irse a tomar un café, que es lo más lógico. O sea, tú ves que a ti, Fernando Mújica, le acusan del 11M con su cara en el periódico, y entonces yo digo, bueno, pues nada, voy a tomarme un croissant con un cafecito y sigo con mi vida. No se lo cree nadie, se hubieran ido a una patera, si es preciso. ¿Qué pasó en Leganés, don Fernando? Pues que los reunieron allí y adiós, buenas tardes. Eso es lo que pienso. Pero estaban muertos ya antes de la explosión. No tengo ni idea si estaban muertos, si estaban vivos, si quiénes estaban, no estaban, no tengo ni idea, pero eso es un cierre de archivo, que así se llama el argot de inteligencia, y punto final. Y esto se va por los aires y se acabó. La muerte del GEO y la profanación. Bueno, la muerte del GEO, pero ¿cómo es posible que todas las fuerzas de seguridad del Estado, en algo tan importante como que te han matado un GEO, que es, el GEO es el estandarte, el héroe de la jornada, es decir, el único individuo que ha muerto cumpliendo su deber en unas circunstancias tan dramáticas? La tumba, la profana, la llevan, primero sabían dónde estaba la tumba, cosa que es bastante asombroso. A mí me ha costado enormemente encontrar el garaje de esta casa, imagínate encontrar la tumba en ese cementerio. Bueno, entonces la profana y tal, y las fuerzas de seguridad dicen, no descansaremos hasta dar con estos individuos. Adiós, buenas tardes, hasta hoy. Anda, fíjate, parece, anda que no dejaron pruebas, o sea, dejaron palas, dejaron seguramente huellas, dejaron rastros genéticos, dejaron de todo. Pues no hemos sido capaces de hablar ni del tema. Pero por eso te quería preguntar antes, a lo mejor la pregunta es un poco ingenua, pero me gustaría escuchar tu respuesta. Si tu teoría es cierta, entonces ¿por qué este silencio, este intento de silenciar tan clamoroso de este gobierno? ¿Por qué de este gobierno? ¿Por qué esa ocultación, ese intento de paralizar, de que no exista investigación, de vender una verdad que no es cierta, si en realidad toda la teoría es que viene de fuera, aunque no te guste decirlo así, pero que es un ataque islamista que no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia españoles ni con nuestro... No es un ataque islamista. Bueno, de los servicios... Un falso ataque islamista. Un falso ataque islamista, pero que no tiene nada que ver con nuestros servicios secretos ni con ETA. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar el gobierno? Y la manipulación posterior. Claro, exactamente. Mira, en este asunto vamos a imaginar... Pero solo eso. Espera un poquito. Echando por poco, vamos a imaginar que 500 personas cualificadas han mentido.
500, echando por muy poco, ¿eh? Pero bien, vamos a poner 500. Me estoy refiriendo a policías, a todo tipo de personas, periodistas, bien, 500. ¿Alguno de ellos crees que va a aceptar que ha mentido? Ni bajo tortura del Mossad. Nadie va a aceptar que ha mentido, primero porque se juega a la cárcel. O sea, si alguien dice, no, yo manipulé esto para que, bueno, porque me dijeron, ese tío va al trullo, o sea, eso para empezar. Entonces, nadie lo va a aceptar, nadie. Pero ¿por qué tienes que partir, un momento, por qué tienes que partir de la premisa, aunque hayan mentido, Seguro. Nosotros sabemos, eso está claro, pero nosotros sabemos que en nuestro país además es muy fácil vender, no que han mentido, sino que todas las flechas apuntaban en ese momento por la improvisación y la chapuza de la que hablas a que les podían haber inducido pensar de esa manera. No, pero estamos hablando de pruebas falsas. Claro, pero mira, habla también de periodistas, por ejemplo, por supuesto, y hay muchos periodistas que les han inducido a pensar así en base a pruebas falsas. Perdona, pero ahora no vamos a descubrir aquí, es que parece que estoy diciendo yo esta mañana algunas cosas que conmueven los cimientos. No vamos ahora aquí a descubrir que hay periodistas que trabajan para la inteligencia, ¿verdad? No, yo no estoy... Como antes trabajaban para los toreros, pero y había aquellos sobres. O sea, no vamos a descubrirlo ahora. Pero o sea, es que yo no sino estoy ahora, de periodistas. aquí, en Francia, en Alemania y en todas partes. Bien, partiendo de esa base. Tú me dices, entonces, ¿cómo es posible...? A ver, ¿cuál era tu pregunta exactamente? Mi pregunta global. exactamente es que si tu teoría es esa, Sí. y es cierta, ¿cómo puede ser que el gobierno quiera ocultar con tanto celo la verdad del 11M sin ni siquiera... O sea, ya no te digo ocultarla, es que el gobierno quiere ocultarla, pero no creo que solo sea por la manipulación posterior. Vamos a ver, el gobierno actual y el anterior, pausa valorativa, los dos han fabricado esta mentira. El gobierno actual y el anterior. ¿Ha quedado claro? O sea, no el PSOE, no. El PSOE y el PP han fabricado esta mentira. La sociedad se la ha creído, no te digo mayoritariamente, cada vez menos, según dicen que ahora el 95% creen que no saben todo lo que pasó, pero se la han creído fundamentalmente. Nadie la va a desmontar. ¿Por qué creen ellos que hay que fabricarla y tapar la verdad? Pues porque la verdad es muy complicada. La verdad es muy complicada. Estamos hablando de un asunto de Estado. ¿El Estado se va a meter ahora con otro Estado a pedirle explicaciones? Vamos, no lo hacen aquí ni lo hacen en ningún lado. La mentira ha colado. Los que nos hemos dedicado a esto hemos quedado como auténticos gilipollas, ¿vale? Y entonces, pues ya está. O sea, la sociedad se lo ha creído. Mira, eso de que el 95% ahora cree que no se sabe todo. Muy bien, pero ¿tú crees que la gente quiere saber la verdad de algo? No es cierto. La gente quiere vivir su vida y vivir bien. Pero esa es una desafección más genérica, ¿no? Por supuesto que es una desafección genérica. Si yo te digo que Glenn Miller, que es el músico americano de jazz más importante de los años 40, el que ha hecho Serenata bajo la luz de la luna y el que ha hecho tantas cosas, no murió en el estrecho de Calais con un avión cuando iba a París, sino que murió en un burdel de París, cosa que es la verdad. Pero no se lo cree nadie, porque la gente prefiere creer lo que dijeron. Dijeron que había muerto cruzando el mar en un avioncito y que desapareció. Porque la verdad que era que murió en un burdel de París, pues no se la creía nadie, porque era desmontar un mito que en aquel momento era muy importante para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que yo quiero decir, ¿la verdad la quiere conocer alguien? No. Don Fernando, permítame que volvamos otra vez a los previos del 11M y le planteé una pregunta que me dejaba ayer uno de los lectores del blog. Usted contó en diversas ocasiones que un personaje del CNI importante a usted le está machacando durante meses y meses antes del 11M, hablándole de esa peligrosa célula islamista de lavapiés que intentaba preparar atentados, y que ese mismo personaje, pues escasos días antes del 11M, de repente le contacta para decirle, pero me acabo de enterar de una noticia terrible, que es que ETA tiene ya preparado el mecanismo de sincronización de bombas con móviles. Entonces, yo de verdad, escuchando ese episodio, no me puedo creer que no tenga relación con el atentado. Es decir, ¿qué relación guarda? Mi opinión es sencilla. Es evidente que el Servicio de Inteligencia tiene controlados a islamistas en Madrid y en España. Lo tienen en Valencia, en Tudela, en Navarra, importante, lo tienen en Madrid. Bien,
y en otras muchas partes, y en casi todas las mezquitas, y tienen comprados a la mayor parte de los imanes, y fabrican la cultura hispano-marroquí de la relación, y que todo eso está montado por la inteligencia. Bien, eso es evidente. Entonces, ¿por qué me dicen a mí hay una peluquería donde hay 6 meses antes? No lo sé. Es evidente que quieren hacerlos importantes. Pero vamos a imaginarnos una cosa ingenua. Quieren hacerlos importantes porque luego los van a detener. O porque ya han pensado que ya los tienen muy quemados y ya vamos a detenerlos. Entonces necesitan que un periódico publique en grande. Parece que hay una célula peligrosa relacionada con una peluquería de... No sé cuál son su intención. Mira, cuando tú hablas con un servicio de inteligencia, lo último que sabrás nunca es su intención. Desde luego, nunca es la primera que te dicen. Y nunca es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. No sabes por qué es, pero que eso tenga algo que ver. No, mi opinión es la contraria. Alguien, como tiene esa célula allí, durmiente de buenos malos, que lo tienen controlado, pues cuando llega la ocasión la utiliza. Dicen, ¿qué pueden ser aquí los malos? ¿Te doy los míos o me das los tuyos? No, ponme los de la peluquería. Así de sencillo. Pero... Y se monta a posteriori. Si en vez de ir por esa línea hubieran ido por una lavandería de Leganés, pues hubieran ido por la lavandería de Leganés. Tú jamás te enterarás que existe la lavandería de Leganés. Solo sabes lo de la peluquería. ¿Por qué? Porque han ido por ahí. Nada más. O sea, tú, a posteriori, es fácil decir la peluquería, lo otro, pero eso es una elección como la furgoneta. Y si en vez de la Kangoo hubiera sido una Citroën en Pinto, pues ahora se hablaría de la Citroën de Pinto. Es decir, ellos utilizan las cosas que tienen para que cuadren las cosas. Y todavía hay una lucha a muerte, e insisto, entre la Guardia Civil y la Policía y el CNI, para ver quién se lleva las culpas. Y le dicen, que tú me estás diciendo que el locutorio de... Pero oye, pero si el locutorio lo tenéis plagado de cámaras y de micrófonos. ¿Os acordáis de Cacho y aquel primer artículo que escribió tan magnífico? Dice, pero si lo tenéis plagado de micrófonos, ¿qué me estás contando? ¿Y tú? ¿Pero qué me dice el tunecino si le estáis siguiendo y tenéis todas las conversaciones grabadas? Y empiezan a echarse la culpa unos a otros porque no les cuadra. Y cuando a mí me viene la Guardia Civil y me dice, es mentira lo de las papeles de los cartuchos de Leganés. Es mentira. Nosotros no nos lo hemos creído y están mintiendo por algún motivo. Eso me dice a mí la Guardia Civil. Y hay un coronel de la Guardia Civil muy importante de Estado Mayor, que lo tengo por aquí, que a mí me reúne en un bar de Las Rozas y me dice, todo esto que te están contando es una filfa. Todo. Y empiezan a decirme, están todos fichados, todos están controlados. Tienen cámaras en todos esos sitios que habéis citado. Tienen mucha gente en el Leganés. Es un piso trampa. No han hecho los controles de metalografía, no solamente los restos, sino la metalografía en los trenes. Los han destruido por alguna razón. Y esto me lo dice un coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil. ¿Por qué me lo dice? Porque no tragan la versión oficial durante el primer mes. Y las luchas entre ellos son a muerte. Y la UCO, con ese chico brasileño tan famoso, que ahora va diciendo otras cositas, está buscando a los verdaderos culpables entre unos y otros. Y hay un recelo monstruoso entre ellos. Y se espían. En una comisaría ya nadie habla, porque se han puesto micrófonos dentro, se controlan los teléfonos, y unos y otros no saben con quién están, y no saben a qué grupo quedarse, hasta que el 2 de junio más o menos, alguien muy superior a ellos les dice, está bien, hasta aquí hemos llegado, la versión es esta y punto final. Y entonces todos, con disciplina fría, además de que todos ya han mentido bastante, se ponen a defender una sola versión, que es la que llega al juicio. Pero y aceptando esa premisa de que hay dos sectores dentro de esa inteligencia genérica pues de la que hablaba antes, o muchos sectores enfrentados que luchan con distintas por la experiencia que tú puedes tener. ¿No de tienes más que ver el bar Faisán? Por ejemplo, y precisamente por eso, aceptando esa premisa y teniendo en cuenta la experiencia que tú tienes con los servicios de inteligencia, con las fuerzas de seguridad, ¿crees que es imposible que nadie hable?
que esto se vaya a ocultar de por vida? Pues mira, es imposible que nadie hable, excepto que le presionen tanto a una persona como le están presionando ahora a Manzano, por el que tengo una verdadera lástima, porque me parece incomprensible que él sea el paladín de todos los malos y que le vayan a caer ahora incomodidades, incluso la cárcel, cuando todos están metidos en el mismo barco. Es decir, no estoy defendiendo a Manzano. Si ha hecho algo mal y ha mentido, pues tiene que responder ante la sociedad. Y me parece muy bien. Lo que estoy diciendo, ¿por qué él y por qué no los demás? Esa es la pregunta que se hará cada noche el propio Manzano. ¿Y si él cae, caerán otros? ¿Él tirará No de la sé. manta? ¿Podrá aguantar el tirón? Pues dependerá de por dónde vayan las cosas. Si al final no hay cárcel y no hay nada, bueno, pues ya el bochorno ya lo tiene, aguantará. Si le van a presionar con 15 años de cárcel, cuidado, porque él dirá, yo no me voy solo. O sea, yo me voy solo, pero con este y con este y con este. Y ese otro dirá, yo, y este, yo, pero si tú me dijiste. Y entonces empezará a caer el dominó. ¿Cuál es mi opinión? Que no sucederá. Y es imposible que se reabra la causa del 11M, imposible. No, imposible Aquí no es, pero es muy difícil. De eso que dices. Es muy difícil. Han pasado muchos años, las pruebas están muy diseminadas, no existe ni siquiera la certeza de que explotó. No sé, pues entonces, ¿cómo? ¿Qué explotó, Fernando? No tengo la menor idea. ¿Explosivo militar, dinamita? No tengo la menor idea. Explotó algo que no sé lo que explotó, desde luego no es lo que nos han dicho. Mira, en Leganés explotó dinamita de esa de Asturias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Bueno, se encontraron un momento. Se encontraron pegotones un momento. Entonces, diseminados tú defiendes, y se analizaron. Sí. ¿Se analizaron los explosivos de Leganés? Al menos hay un análisis. No se analizaron los explosivos de Leganés. No se llevaron al juicio el análisis de los explosivos de Leganés. Se encontraron pegotones de goma 2 seco. ¿Eso quiere decir que explotó goma 2 seco? O sea que tú en tu casa ahora guardas libros de Julio Verne, ¿vale? Y luego resulta que explota un libro de Balzac. Entonces tú dices, bueno, como hay libros de Julio Verne, el que ha explotado es de Balzac también. Ni siquiera eso. Buena observación, efectivamente. No se analizó el foco de explosión, ni siquiera eso es cierto. Se dio por hecho. Y esa imagen que se vio en el juicio de unos papelitos, ni siquiera eran los papeles de la goma 2 seco normal, de lo que decían que habían encontrado. Ni siquiera la imagen correspondía a los papeles que ellos mismos decían que habían encontrado. Papeles correlativos, más de 500, que después de esa explosión se encuentran tranquilamente. Es más, los que hicieron los pegotones despegaban con sumo cuidado cada uno de los envases. O sea, cuando tú tienes un cilindro así con un envase muy pegado, lo normal es rasgarlo. No, tú lo vas despegando con agua de cocer para dejarlos impecables. Que se pueda ver el número de serie. Para que luego, pues no, lo normal es que si tú haces pegotones, los rasgues, los rompas y no tengas nada que ver. Sin complejos. Es radio. Sin complejos. Es radio. Y don Fernando creo que no opina lo que yo. Mira, hay una cosa que la gente se está preguntando que me parece esencial, y es, ¿cómo es posible que no fuera para cambiar el voto si sucedió, no? En realidad, es que el gobierno no lo pudo hacer peor. Vamos a imaginar que son las 11 de la mañana del día 11. Señor Aznar, en vez de llamar a Felipe, a Zapatero, y en vez de decirle, ahora también diréis vosotros que hemos sido nosotros, y el otro decir, qué hijo de puta, y esas cosas que contó el otro día Pedro J. Bien, vamos a imaginar que le llame y dice, estoy consternado, esto es un asunto de Estado, quiero que vengas a la Moncloa ya. El otro va a la Moncloa, es evidente. Y entonces le pone el brazo en el hombro, y le dice, tenemos que estar unidos, aquí hay que hacer un gabinete de crisis mezclado. O sea, quiero que haya gente importante, quiero que venga Rubalcaba, quiero que venga... Y sale y alguien hace fotos. Y se ve a Zapatero y a el señor Aznar haciendo fotos. Y entonces coge el micrófono Aznar y dice, bueno, esto es un momento muy grave para la nación, creo que tenemos que estar unidos, aquí no hay oposición. ¿Crees que hubiera sucedido todo lo que sucedió esos 2 días? No le hubieran dado oportunidad. Lo que pasa es que no se puede hacer peor. Es imposible hacerlo peor. Lo hicieron tan mal que los otros, que son listos, lo aprovecharon. Y eso es todo. Mira, en Gran Bretaña hubo un atentado parecido. Durante un mes, ¿sabes qué dijo la policía sobre el atentado? Nada. No vamos a hacer comentarios. Y salía el jefe Escolanyar, decía, 10.000 periodistas. Hoy tampoco vamos a hacer comentarios. Pero entonces ha sido los... Hoy no vamos a hacer comentarios. ¿Qué es lo normal? O sea, unión,
tristeza, todos juntos, la oposición con nosotros, el pueblo de España saldrá adelante como sea, y a continuación, sobre las investigaciones criminales, no hacemos comentarios por razones operativas. Y así te pegas 15 días y ya han pasado las elecciones. ¿Crees que no hubiera ganado? No, yo creo que, que lo que usted plantea es un escenario teórico que hubiera sido imposible, sí. ¿Ah, sí? O sea, creo imposible. O sea, es en mi opinión, del atentado del 11M forman parte algunos episodios anteriores, como por ejemplo esa reunión de Perpiñán, que fue una reunión perfectamente planificada, perfectamente divulgada y que sirvió para dividir a la sociedad española en dos mitades. Es decir, con el enfrentamiento, el odio visceral que había llegado el 10M entre esas dos mitades de la sociedad española, hubiera sido imposible cualquier salida. Es mi opinión. Bueno, yo no me la creo. Hombre, en cualquier caso sí que hubo la torpeza para el bien de unos y la habilidad para el mal de los otros. La gestión del gobierno fue malísima. Mira, imagínate que mi tesis es cierta. Imagínate por un momento que Aznar hace eso y algunas otras cosas más que yo no improviso ahora y que se me hubieran ocurrido si pienso 20 minutos. Bien, imagínate que el PP gana las elecciones, lógicamente, porque no hay un cambio de voto. Entonces, ¿quién hubiera dicho que el atentado se hizo para cambiar el voto? Nadie. Es decir, el voto no se cambió por el atentado, se cambió por la torpeza del gobierno y por la habilidad del contrario, pero no por el atentado. El atentado da siempre la razón al que gobierna, siempre, porque la gente se pone de parte de, se pone como enemigo del que lo ha hecho. En este país se puso a favor del que lo había hecho, aunque parezca mentira, pero eso es habilidad posterior. Pero también hay que decir que en el entorno del PSOE ya muy pronto, incluso antes de que Aznar tuviese tiempo a convocar, ya en la SER y en el entorno mediático del PSOE ya se estaba lanzando el mensaje de nos están engañando. Bueno. Incluso yo creo que antes de que Aznar le diese tiempo Aznar le dio tiempo perfectamente a actuar de la forma contraria a la que actuó. Pudo actuar mejor. La forma contraria. Pero tú metes en un gobierno, en un gabinete de crisis a Rubalcaba. Bueno, pues mucho me temo que nos hemos quedado sin tiempo. Les prometo a los oyentes que vamos a someter ahora a una operación de acoso y derribo a Fernando Mújica para extraerle el compromiso de volver a este programa y seguir profundizando en los enigmas y agujeros negros del 11M. Espero que hayan ustedes disfrutado como hemos disfrutado nosotros.